Padre, en el nombre de Jesús, levantamos tu nombre, Jesús. Yo oro, Padre, para que tu Espíritu Santo, Señor, Padre, nos ayude, Señor, a que podamos, Padre, pues recibir la palabra con gozo, Señor. Recibir la palabra, Dios mío, de acuerdo, Señor, a como tú quieres que sea recibida, Señor, con fe, Señor, con confianza, con esperanza, Señor. Que podamos, oh Dios, verdaderamente, Señor, escucharte a ti en este día, escuchar tu voz, escuchar el consejo tuyo, Señor, que tan necesario es para nosotros. Vamos a vivir un tiempo, Señor, donde debemos, Señor, apreciar la certeza de tu consejo, Señor, la certeza de tu voz, la certeza de tu palabra, Señor. En los tiempos donde hay tanta confusión, Señor, y en los tiempos donde somos tan confundidos por tanta información, Señor, necesitamos urgentemente, Señor, abrir nuestros oídos, Señor, y nuestro corazón a tu voz. Abrir nuestro corazón, oh Dios, y nuestros oídos para que podamos, Señor, escucharte a ti, Señor, y verdaderamente creerte a ti. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú abres, Dios mío, nuestros oídos para oír y también nuestro corazón para entender y nuestros ojos para ver. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, este libro de Daniel, pues este texto que vamos a leer es un texto muy conocido. Seguramente hemos predicado mucho, yo he oído muchas predicaciones, pero el Padre me ministró algo en este día que es lo que quiero compartirles. Dice el versículo 8 en adelante para leer la porción. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Muy bien, todos hemos oído este texto y lo que representa que Daniel y sus amigos no se contaminaron con la comida del rey, sino que ellos lo que hicieron fue definirse para Dios. Pero el Señor me hizo ver que lo que pasó con la vida de Daniel y con estos muchachos fue un cambio muy radical en la manera de vivir, en la manera en la que ellos iban a tener que vivir los años venideros en los que Dios de alguna manera los había introducido. Así que la etapa de vida que venía sobre el pueblo de Israel, pues no era cualquier etapa. Ellos iban a tener que afrontar una etapa muy distinta a lo que ellos habían conocido antes. Y creo que eso también lo vamos a vivir en este tiempo, donde Dios de alguna manera pues va a permitir vivir tiempos distintos, tiempos que no tienen que ver con los tiempos antiguos, que no tienen que ver con el estilo de vida con el que yo vivía antes, sino que Dios nos quiere llevar a un nuevo tiempo, a una nueva forma, a una nueva manera en la que vamos a vivir.
Y así sucedió con ellos. Ellos estaban acostumbrados a vivir en su tierra, acostumbrados a vivir en Israel, acostumbrados a vivir en sus costumbres. Y de repente sucede que son llevados cautivos, y al ser llevados cautivos son llevados a otra tierra, son llevados a otra costumbre, son llevados a otra cultura, son llevados a otro idioma, son llevados a otros dioses. Y nos damos cuenta de que ellos fueron llevados a otro lugar muy distinto del lugar de donde ellos pertenecían. Y comenzaron una nueva etapa, y comenzaron un nuevo tiempo, y comenzaron algo nuevo en sus vidas. Y la forma en la que ellos comenzaron me llama mucho la atención, porque fue un tiempo donde muchos fueron a ese lugar, muchos jóvenes en Israel pasaron por lo mismo que ellos, muchas personas en Israel fueron llevadas cautivas, muchos fueron llevados a vivir una nueva etapa, pero yo puedo ver cómo esa etapa lo que hizo fue definir los corazones, definir quiénes se habían determinado por Dios y quienes se habían determinado a resignarse simplemente a vivir una etapa de una vida nueva, en una tierra nueva, con nuevos propósitos, pero aclimatados a lo que venía, sin darse cuenta que podían vivir esa nueva etapa viviendo en Dios y viviendo un tiempo en Dios. Así que las etapas también definen corazones. Las etapas también definen dónde estamos nosotros. Las etapas también definen dónde está nuestro corazón. Así que yo creo que vamos a vivir un tiempo en adelante donde Dios de alguna manera va a permitir que vivamos un tiempo distinto. Yo creo que lo que ha pasado en este tiempo atrás es algo inusual para nosotros. Nosotros nunca hemos vivido algo así. Nunca hemos vivido un tiempo de confinamiento de tanto tiempo, bueno, ni tanto tiempo ni poco. O sea, es la primera vez que vivimos algo así, el tener que estar bajo la amenaza de un virus que puede ser mortal y que ha sido muy mortal en algunos casos. Y ese virus lo que ha hecho ha sido dañar tantas personas, y nosotros no hemos vivido nunca algo así, sino que era la primera vez que nosotros entramos a vivir una etapa de confinamiento como la que hemos vivido y de vivir esos tiempos. Y yo creo que también Dios ha preparado nuestros corazones y nuestras vidas y nos lleva para que nosotros podamos ser definidos para Dios, ser definidos para el reino de Dios. Así que lo primero que nosotros debemos hacer es entender los tiempos que vivimos. Lo que primero que nosotros debemos de hacer es entender la etapa en la que vivimos. Lo primero que debemos hacer es comprender y entender la etapa en la que estamos viviendo. Y si nosotros entendemos la etapa en la que nosotros estamos viviendo, vamos a entender que necesitamos de Dios para vivir esta nueva etapa. Necesitamos de Dios para vivir este nuevo tiempo. Es triste ver cómo de tantas personas que entraron en Babilonia, de tantas personas que fueron llevadas cautivas, solamente se nombran a varias personas contadas con la mano, 4 o 5 personas que fueron preeminentes en ese tiempo y que en medio de ese tiempo lo que hicieron fue apostar por Dios, aunque la etapa fuera distinta, aunque la etapa fuera nueva, aunque el tiempo fuera otro, aunque fueran llevados a un tiempo distinto. Lo que sucedió fue que ellos estaban definidos para Dios. Y es algo que Dios quiere que nosotros entendamos, que los tiempos que nosotros vivimos debemos de entenderlos y debemos de prepararnos para los tiempos que vienen. Yo creo que Dios no metió a Daniel en ese tiempo sin primeramente prepararse. Y yo creo que debemos de prepararnos para entrar en los tiempos que Dios tiene para nosotros. Debemos de prepararnos para entrar en el tiempo nuevo
que Dios tiene en nuestras vidas. Creo que el confinamiento ha sido un tiempo de preparación. Creo que el confinamiento ha sido un tiempo de regresar a Dios. Creo que el confinamiento ha sido un tiempo donde Dios ha trabajado en nosotros, en lo personal, para prepararnos para vivir un nuevo tiempo, para equiparnos para vivir un nuevo tiempo, para transformarnos, para que estemos listos y preparados para vivir un nuevo tiempo, un tiempo inusual, un tiempo que quizás hoy estamos diciendo, bueno, ya todo está volviendo a la normalidad, ya todo está bien, ya bueno, de aquí a poco sacan una vacuna, de aquí a poquito vamos a regresar a vivir igual que vivíamos antes, pero yo creo que entramos en un tiempo nuevo. Creo que los tiempos son nuevos sobre la tierra y creo que Dios está trabajando con nosotros para equiparnos y necesita personas que de verdad puedan prepararse bien en el espíritu para lo que va a venir. Personas que sean determinadas, personas que vivan en el reino de Dios. ¿Qué fue lo primero que Daniel hizo? Pues Daniel lo primero que hizo fue proponer su corazón. Como dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Cuando estudiaban esta palabra proponer, la palabra proponer es la palabra determinar. Significa que él tomó una determinación. Y la determinación que tomó para vivir el nuevo tiempo era que él no iba a vivir ese tiempo de acuerdo a lo que le marcaban, sino de acuerdo a lo que Dios era en su vida. Entonces necesitamos entender que los tiempos nuevos no deben de vivirse de acuerdo a cómo nos han marcado que hemos de vivir, sino debemos de marcarlos, debemos de vivirlos de acuerdo a aquel que reine, que gobierna en nuestras vidas. Y eso es lo que Daniel hizo. Como él amaba a Dios, como él temía a Dios, como él quería tener relación con Dios, como él quería vivir para Dios, no le importaba la etapa en la que se encontraba, no le importaba lo que iba a venir. Para él, su máximo interés estaba en lo que Dios era para él y en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, sin importar el tiempo, sin importar la etapa, sin importar las dificultades que vinieran. Él sabía que lo primero que tenía que hacer era determinar su corazón para Dios. Y ese debe de ser el espíritu, el corazón. Eso debe de ser la actitud nuestra. Así debemos de nosotros actuar, definiendo, determinando, comenzar un nuevo tiempo con determinación. Y la determinación no es hallar nuevos propósitos, sino mi determinación debe de ser vivir para Dios en este nuevo tiempo. Vivir para Dios sin importar lo que vaya a venir más adelante, sino vivir el hoy en la persona de Jesucristo y en la vida de Dios. Y Daniel lo que hizo fue no estar tan preocupado por todo eso que iba a venir, ni en la tierra en la que estaba, ni en los dioses que había. Él estaba preocupado en que su corazón estuviera marcado, definido y determinado para Dios, que estuviera determinado para vivir a Dios. Y así él comenzó este tiempo, un tiempo determinado para vivir a Dios. Así que las etapas de Dios se comienzan con determinación en Dios. Las etapas de Dios se comienzan determinando nuestro corazón para vivir a Dios. El Señor me ministró esta frase, este pensamiento. Daniel no sabía todo lo que iba a venir, pero sí sabía cómo lo quería vivir. Y eso debe de ser en nuestra vida personal un estilo de vida. O sea, yo tengo que saber cómo yo quiero vivir los tiempos que vienen. Quizá yo no sé todo lo que va a venir. Yo no sé lo que va a suceder en la tierra en plenitud, en totalidad. Daniel no lo sabía todo. Él sabía que había sido llevado cautivo a una tierra nueva. Podría conocer algunos aspectos de Babilonia. Podría conocer algunas cosas del mundo pagano en el que se encontraba. Y él seguramente no sabía, no conocía todas las cosas. Pero lo que hizo fue determinar su corazón
porque sí sabía cómo quería vivir ese tiempo. Y ese tiempo lo quería vivir definido, determinado para Dios. Importante, amados, quizá no sabemos todo lo que va a venir, pero sí sabemos cómo queremos vivir ese tiempo. Cómo queremos vivir lo que va a venir. Cómo queremos vivir todo aquello que está diseñado para vivir en los tiempos venideros. No sé todo lo que va a pasar, pero sí sé cómo yo quiero afrontar y vivir los tiempos que vienen. Y el Señor me ministró con esto, porque estamos muy preocupados qué va a pasar, qué va a suceder, qué es lo que va a venir. Incluso cuando estudiamos los últimos tiempos, estamos todo el tiempo estudiando las señales y qué va a pasar y qué va a suceder. Pero nuestro enfoque principal, como Daniel, como estos muchachos, no debe ser tanto qué va a venir o qué va a suceder o si hay terremotos o si van a haber situaciones o pestes. Está claro que todo lo que ha venido está marcado en la palabra de Dios. Pero lo más importante no es qué va a venir, sino cómo yo voy a vivir este tiempo que está por venir. Cómo yo voy a marcar mi vida en Dios para vivir este tiempo. Cómo yo voy a definir el camino que voy a tomar. Yo debo de hacerlo definido para Dios. Yo debo de tener entendimiento en cómo quiero vivir el tiempo que viene. No se trata tanto de cuántas cosas van a pasar, sino cuando todo eso suceda, ¿cómo va a estar mi corazón para que yo pueda afrontar todo eso con la esperanza, la fe, el ánimo y con el propósito que Dios quiere que yo afronte esos tiempos? Por eso muchas veces nos detenemos en cosas que es necesario saberlas. Quizás sí, pero gran parte de las veces estamos preocupándonos demasiado en qué pasará y debemos de preocuparnos más en cómo está mi corazón, cómo está mi vida para que yo pueda afrontar los tiempos que vienen. Creo que eso es algo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. Señor, ¿cómo nos congregaremos? Señor, ¿cómo haremos? Señor, ¿cómo entraremos todos en la iglesia? ¿Cómo vamos a administrar los tiempos? Debemos de saber cómo lo vamos a hacer, evidentemente. Pero lo más importante, hermano, hermana que me estás viendo, que estás escuchando esta palabra, no es tanto cómo va a ser, sino cómo está mi corazón para afrontar los tiempos que vienen. ¿Cómo está mi corazón si va a venir otra etapa en la cual no me pueda congregar? ¿Cómo va a estar mi corazón si de aquí a X tiempo resulta que no podemos congregarnos nuevamente y viene otra etapa de confinamiento? No lo sabemos, no sabemos qué sucederá, pero sí sabemos cómo queremos vivir este tiempo y es cercanos al corazón de Dios, cercanos al corazón de Dios. Así fue Daniel. Daniel entró en un nuevo tiempo, en una nueva etapa, en una nueva tierra, en una nueva dispensación, pero no sabía lo que iba a venir, pero sí sabía cómo lo quería vivir. Así que este rema de vida sea para ti algo que mueva tu corazón a afianzarse en el Señor. Yo no sé lo que vendrá, pero sé que Dios está conmigo y que sé que lo quiero vivir con Dios. Yo no sé lo que vendrá, pero sé que quiero definir y determinar mi corazón para Dios. Eso es lo que yo sé. Gloria a Dios. El Señor me dio este pensamiento también. Daniel y sus amigos habían cambiado de tierra y de etapa, pero no habían cambiado de Dios. Y eso es importante, porque no podemos mirar los tiempos venideros solamente pensando en los tiempos, sino fijándonos en Dios, sino centrándonos en el Padre. Por eso ellos, aunque habían cambiado de tierra, habían cambiado de tiempo, pero ellos no cambiaron de Dios. Su Dios siguió siendo Dios, su Dios siguió siendo su Señor y su Dios no había cambiado. Y estuvieran donde estuvieran y pasase lo que pasase y sucediera lo que sucediera, su Dios seguía siendo su Dios. Qué importante esto, amados. Y es que no importa que cambien los tiempos, lo que no debes de cambiar es de Dios. No dejes de quebrantarte delante de Dios. No dejes de vivir para Dios. Que Él siga siendo tu Dios. Así que yo veo un llamado de Dios. Para este nuevo tiempo yo veo un llamado de Dios. Y es un llamado a la determinación.
Es un llamado a la determinación de corazón. Es un llamado a que nuestra manera de vivir se viva determinados en Dios y determinados como Daniel a vivir la vida de acuerdo a Cristo, en Cristo y con Cristo. Gloria a Dios. Y creo que eso es algo que el Padre nos va a llamar, nos está llamando en este tiempo. Así que Dios que es fiel, Dios que honra a los que le honran, Dios que es justo y fiel y honra a los que le honran, Él miró la determinación del corazón de estos muchachos. Él miró la determinación del corazón de Daniel. Él miró la determinación del corazón de sus amigos. Él miró la determinación. Él vio que habían cambiado de tiempo, habían cambiado de ciudad, habían cambiado de tierra, habían muchos dioses, querían inculcarle su forma de vivir, pero ellos habían determinado su corazón para Dios y no quisieron vivir de otra manera que no fuera a Cristo, que no fuera a Dios y que no fuera ese mismo Dios al que ellos servían. O sea, ellos no quisieron servir a otros dioses. Gloria a Dios, que podemos entender que Dios siguió siendo el Dios de ellos y tenían clara la manera en cómo querían vivir. Así que el Señor me ministró mucho con estos pensamientos, porque yo reflexioné mucho. Señor, ¿qué va a venir después? Señor, ¿qué cosas van a suceder después? Señor, ¿a qué nos vamos a enfrentar? Señor, estamos viendo que en este tiempo van a cambiar muchas cosas, pero ¿a qué nos vamos a enfrentar? Y yo con Daniel y estudiando la palabra, el Señor me hizo reflexionar sobre esto. No estés tan preocupado qué va a pasar, sino cómo está tu corazón para que cuando todas estas cosas pasen, esto que suceda a ti te edifique, te construya y te acerque a mí en vez de separarte, en vez de alejarte, en vez de enfriarte, que tu corazón esté definido para mí, que aunque cambien las cosas, no cambie yo en tu vida, que aunque cambien las cosas, yo siga siendo tu Dios, que aunque todo se desvanezca, tú sigas siendo Dios para mí. Eso es el espíritu de lo que Dios quiere, que nosotros seamos determinados para Dios, determinantes para Dios. Así que Dios está trabajando en nuestras vidas, obrando en nuestros corazones y llevándonos a que podamos ser definidos para Dios. Así que qué hermoso. Ellos no entraron en un tiempo de cualquier manera. Ellos sabían que entraban en un tiempo nuevo y se estaban preparando para ese tiempo. ¿Y cómo lo hicieron? Determinando su corazón para Dios. Porque ¿qué métodos hay, amados? ¿Qué métodos hay para decir, bueno, con estos métodos para el nuevo tiempo? No, amados, no hay un método, hay una persona, que es la persona de Jesucristo. Hay una persona, que es la persona del Espíritu Santo, el cual nos ayuda en medio de nuestra debilidad, nos ayuda en medio de nuestras situaciones. Hay uno que es Dios, que sigue siendo fiel desde el principio y hasta el final. Y debemos de vivir este tiempo de acuerdo a Cristo. Gloria a Dios. Puse aquí, todo en Daniel y sus amigos era nuevo, pero Dios no era nuevo para ellos. Dios era todo lo que querían y necesitaban para vivir ese nuevo tiempo. Te lo repito, todo en Daniel y sus amigos era nuevo, pero Dios no era nuevo para ellos. Dios era todo lo que querían y necesitaban para vivir ese tiempo. ¿Sabes? Todo lo que necesitamos para vivir el nuevo tiempo de Dios no es nuevo, ya lo conocemos. Necesitamos a Dios. Y si Dios es todo para nosotros, Él es todo lo que necesitamos para vivir este nuevo tiempo que vendrá. No hay nada que supla, no hay nada que pueda de alguna manera cambiar a Dios, suplir a Dios en nuestras vidas para vivir el nuevo tiempo. Dios debe de ser suficiente para ellos, para nosotros, igual que fue suficiente para ellos. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces podemos decir, Señor, tú eres lo único que yo necesito. Tú eres lo único que yo necesito para vivir este nuevo tiempo, Señor, que viene por delante. No sé qué está por venir. No lo conozco todo. No sé qué es lo que va a pasar. No sé hasta dónde nos vas a llevar. Pero sí sé que si tú vas conmigo, entonces
yo estoy seguro. Sí sé que todo lo que necesito para vivir este tiempo, eres tú, Señor. Y así ellos comenzaron un nuevo tiempo y una nueva etapa. Comenzaron entendiendo y diciéndole al Señor, Señor, tú eres todo lo que necesito. Señor, tú eres todo lo que yo necesito para vivir este tiempo. Amén. Muy bien, gloria a Dios. Versículo 17. Como Dios vio la determinación de estos muchachos, como Dios vio el corazón de ellos, como Dios vio que lo pusieron en primer lugar, dice el versículo 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras, ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Fíjate cómo ellos pusieron a Dios en primer lugar, como ellos se definieron para Dios, como ellos quisieron que Dios fuera el todo en su vida, Dios les dio la equipación, los equipó para vivir ese tiempo. Dios los equipó para cumplir el propósito en esa etapa en la cual ellos se encontraban. Ellos lo que necesitaban quizá no era la unción de los milagros para ese tiempo. Quizá ellos no necesitaban otra cosa. Dios les dio de acuerdo a lo que era necesario para que ellos pudieran subsistir ese tiempo. Como Dios era todo para ellos y se determinaron para Dios, también Dios les dio lo necesario para vivir ese tiempo. También Dios los equipó de la manera en la que ellos necesitaban para que pudieran vivir ese tiempo en el cual se encontraban. Así que los equipó de conocimiento, inteligencia, letras, ciencias, visión y sueños. Y si nosotros leemos el libro de Daniel, nosotros podemos ver cómo eso que Dios les entregó fue también lo que hizo que ellos pudieran de alguna manera subsistir y prevalecer en medio de ese tiempo. Significa que cuando nosotros nos determinamos para Dios, Dios nos equipa también para vivir el tiempo que tenemos que vivir y que nos ha tocado vivir y la nueva etapa que nos toca vivir. Significa que la prioridad para mi vida va a ser que mi corazón esté determinado para Dios y como Dios vea que mi corazón está determinado para Él, yo voy a empezar a recibir la capacitación y lo necesario para que en este tiempo yo pueda glorificar a Dios, honrar a Dios, vivir a Dios y yo pueda ser equipado de lo necesario para que Cristo viva y reine en mi vida en medio de ese tiempo. Y eso fue lo que ellos vivieron. Daniel fue honrado por las visiones. También estuvo en peligro por las visiones, pero fue honrado por las visiones. O sea, Dios le dio lo necesario para que Daniel pudiera subsistir en medio de esa generación. Lo que recibieron de Dios fue exactamente lo que necesitaban para mostrar a Dios en esa etapa. Y nosotros podemos ver que en cada generación Dios la equipa para que pueda mostrar a Dios en esa generación y pueda mostrar en esa etapa lo que Dios quiere mostrar de sí mismo en medio de su generación. Así que necesitamos, amados, primeramente la definición, la determinación, el proponernos en nuestro corazón y después necesitamos también entender que si yo me defino para Dios y no ando de ambulante, ahora sí, ahora no, ahora me animo, ahora me desanimo, ahora sirvo, ahora me alejo, sino que determino mi corazón para Dios, Dios también me va a dar lo necesario para vivir los tiempos de Dios, para vivir las etapas de Dios. ¿Sabes? No tenemos que tener temor por lo que vendrá, sino como dijo el Señor, teman por aquel que puede echar su vida en el infierno. En otras palabras, cuando nosotros leemos eso, debemos de entender que la mayor preocupación nuestra no debe de estar ni siquiera en los tiempos que vivimos. Nuestra mayor preocupación debe de estar en quién estamos confiando, en quién estamos afianzados para vivir
los tiempos que vivimos. Significa que nuestra mayor preocupación debe de estar en la persona de Dios y en la persona de Jesucristo. Que la mayor preocupación nuestra debe estar en vivir a Cristo. Y eso es la mayor preocupación que nosotros tenemos que tener. Eso fue lo que hizo Daniel. Daniel se preocupó por determinarse para Dios y Dios lo equipó y lo preparó para vivir ese tiempo. Así que todo lo que necesitamos para cumplir el propósito en cada etapa lo encontramos en Cristo y se recibe por la fe y por la determinación. Así nosotros podemos recibir las cosas que son de Dios. Daniel y sus amigos fueron equipados por Dios para cumplir con su llamado en medio de su generación. Así que Dios tiene una equipación para ti. Dios tiene una equipación para los que están determinados para Dios, para que no estén tan preocupados en qué pasará en los tiempos que vienen, sino que estén preocupados en vivir a Cristo en medio de esos tiempos. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que necesitamos no estar tan preocupados por eso, sino vivir a Cristo, porque si nuestra vida está anclada en Cristo Jesús, entonces estamos seguros. Amén. Así que fíjate que el corazón siempre es probado, ¿verdad? Y el corazón siempre es probado en todas las cosas. Y la determinación nuestra también es probada. Así como fue probada la determinación de Daniel, fue probada la determinación de los amigos de Daniel. Fueron probados. Eso no fue algo que ellos mismos dijeron, bueno, yo ya estoy determinado. Digo, Señor, sí, pero yo voy a probar vuestra determinación, porque vamos a vivir tiempos donde la determinación del pueblo de Dios va a ser probada. Y va a ser probado el corazón del pueblo de Dios, si andamos o no en sus caminos, si andamos o no en su voluntad, si verdaderamente la persona de Jesús es la que nosotros adoramos, vivimos y amamos, y vamos a ser probados en eso. Vamos a Daniel capítulo 3, donde vemos cómo Daniel también fue probado, donde los amigos de Daniel fueron probados también, y fue probada la determinación de ellos. Dice el versículo 1 del capítulo 3, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia. Y todos sabemos lo que sucedió ahí, que cuando sonara la trompeta, cuando sonaran los instrumentos, pues todos debían de adorar a esa imagen y todos debían de ponerse de rodillas y adorarla. Lo que sucedió es que los varones de Dios, estos amigos de Daniel, que servían a Dios y habían definido y determinado su corazón para Dios, ellos dijeron, yo no lo voy a hacer. Y Dios, de alguna manera, probó el corazón de estos muchachos, o las circunstancias probaron el corazón y la definición y la determinación del corazón de ellos. Así que mira lo que sucede en el versículo 12 del capítulo 3. Dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado y no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Ustedes saben que Nabucodonosor se aira y que Nabucodonosor lo que hace es directamente llamarlos. ¿Por qué ustedes no se inclinan ante la estatua como todo el mundo está haciendo? Sabes que fue probada su determinación, fue probado su corazón en esta situación, porque eran ellos solos en medio de tantas y tantas miles de personas que no se quisieron inclinar ante la estatua. Y ahí el corazón fue probado, ¿sabes? En los tiempos que vienen, nuestro corazón también va a ser probado muchas veces. La determinación nuestra va a ser probada. Y vamos a necesitar la ayuda de Dios y la definición de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para mantenernos firmes, porque va a ser probada también la determinación, va a ser probada la fe. Vamos a vivir tiempos donde la fe va a ser probada, pero
donde si nosotros en esa prueba salimos aprobados, también vamos a ver el respaldo de Dios y vamos a ver la manifestación de Dios en muchas maneras, como ellos vieron. Era necesario mostrar a Dios, era necesario vivir a Dios y ellos lo vivieron realmente. Entonces, Nabucodonosor se enoja contra ellos y los dice, échenlos en ese horno de fuego. Fíjate cómo Nabucodonosor no se andaba con chiquitas. Ese hombre no se andaba con ninguna chiquitas. Pero ellos dijeron lo siguiente. El 18 dice, el 17 dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjate la determinación de ellos. Ya no era un compromiso adquirido desde el principio y que con el tiempo se va diluyendo. No, 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 no. Estos no se diluían con el tiempo. Hay cristianos que se pueden diluir con el tiempo, que comienzan firmes sirviendo al Señor y después se van diluyendo, diluyendo, diluyendo. No, no, no. El compromiso de estos hombres era un compromiso real. No se diluyeron con el tiempo, al contrario, lo que hicieron fue que cuando vino el tiempo de la prueba para ellos, lo que hicieron fue afianzar mucho más su compromiso con Dios. Porque el compromiso que ellos tenían era un compromiso real, no era un compromiso de boquilla. Y Dios probó el corazón de ellos. Así que se probó el corazón de ellos y ellos estaban determinados a ir a ese horno de fuego, independientemente de cuáles fueran las circunstancias. Así que fíjate cómo nuestro corazón es probado en muchas ocasiones. Hasta dónde llegamos, hasta dónde le creemos a Dios, hasta dónde está nuestro compromiso con Dios, hasta dónde llegamos para poder comprometernos con el Padre. Y Dios muchas veces nos lleva a pruebas de fe en las cuales nosotros debemos de vivir afianzados en el Señor, debemos de vivir verdaderamente definidos para Dios, determinados para Dios. Así que, en este caso, Dios honró la determinación de ellos, pues tenía un propósito con mostrarse a Nabucodonosor. Y mientras haya un propósito, entonces en nosotros vamos a ser eternos. Así que Dios llevó a estos muchachos una prueba, pero Dios los libró también, porque había un propósito que cumplir. Ellos debían demostrar a Dios y Dios se quería mostrar a través de ellos. ¿Sabes? Dios se quiere mostrar por medio de ti o a través de ti y se quiere mostrar a esta generación. Dios quiere mostrarse por medio de tu vida, por medio de tu compromiso, por medio de tu entrega, por medio de tu determinación, por medio de tu fe. Dios se quiere mostrar, Dios quiere que nosotros podamos manifestar a Dios. Y hay un propósito que cumplir y muchas veces las pruebas de nuestra fe son el testimonio que Dios da a otros para que nosotros podamos testificar de Dios y Dios pueda ser visto en nuestras vidas y otros puedan conocer a Dios. Es necesario que nosotros digamos, Dios es el centro de mi vida. Dios es en quien he determinado mi corazón. Puede ser que los tiempos cambien, pero mi Dios no ha cambiado. Y yo sigo siendo un hijo de Dios y sigo siendo alguien que quiere vivir a Dios en medio de estos tiempos. Y que yo pueda determinarme para Dios y cuando venga la prueba, mostrar a Dios en todas las cosas que vengan. Y yo necesito hacer eso porque nuestra fe siempre es probada y nuestro compromiso es probado. Así que puse aquí, de cualquier forma, Dios llevó a los muchachos a la prueba de su fe y determinación. Y Dios los equipó de la fe necesaria para testificar de Él y también manifestar su gloria. Todo vino de Dios. Dios los equipó, Dios los preparó para que pudieran mostrar su gloria.
Muy bien, Daniel, capítulo 6. Vemos como no solamente los muchachos, sino que también el mismo Daniel fue probado también. Capítulo 6 del libro de Daniel, versículo 4, dice lo siguiente. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar cosa alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Fíjate cómo él había determinado su corazón, de tal manera que no había forma de pillar a Daniel en nada. Él era un hombre íntegro, era un hombre fiel. Dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Fíjate cómo dijeron, él es tan fiel con el reino que no vamos a encontrar nada en que él falle, pero sí con relación a su Dios. Entonces, si enfrentamos a su Dios con nuestros dioses, él va a preferir a su Dios y ahí lo vamos a pillar. Pero no sabía que Dios, ellos no sabían que Dios estaba con Daniel. Ellos no sabían que él había sido equipado para vivir ese tiempo, aunque vinieran dificultades. Y eso es algo que tú tienes que tener claro, que Dios te equipa con lo necesario para vivir este tiempo. Nadie puede decir que la prueba es tan fuerte que no se puede soportar. Nadie puede decir que la prueba que nos viene es tan grande que no vamos a poder resistirla. Porque para cada etapa, para cada tiempo, Dios tiene una equipación para vivirlos, para vivir esos tiempos. Y yo puse aquí, Dios quería mostrarse por medio de sus determinados a una generación que no lo conocía. Y Dios quería mostrarse por medio de aquellos determinados a una generación que no conocía de Él. También Dios honró a aquellos que se mostraron fieles a Dios en medio de su generación. Así que fíjate cómo Dios está, de alguna manera, mostrando su respaldo, mostrando que Dios, que Dios es fiel y que Dios va a bendecir a aquellos que se determinan para Dios. Así que en este tiempo que viene, quizás no quiero ser repetitivo, pero en este tiempo que viene, nosotros debemos determinar nuestro corazón para Dios. Donde lo más importante no es lo que vendrá, sino lo más importante es lo que Dios representa y cómo yo quiero vivir el tiempo que viene. Y yo lo quiero vivir cerca del corazón de Dios. Así que Dios equipa para que podamos vivir los tiempos. Dios nos prepara para que podamos vivir los tiempos. Te repito, creo que este tiempo de confinamiento ha sido para equiparnos, separarnos, santificarnos y que podamos ser equipados para vivir el tiempo que viene. Donde reflexionemos sobre la vida, donde reflexionemos sobre nuestros caminos, donde reflexionemos sobre nuestras obras, donde reflexionemos sobre nuestro tiempo, donde reflexionemos sobre nuestra familia, donde reflexionemos hacia dónde queremos ir y hacia dónde debemos de ir o hacia dónde hemos estado yendo y hacia dónde debemos ir, para que nosotros podamos definirnos, para que cuando comience un tiempo nuevo podamos de alguna manera también estar anclados y seguros en la voluntad del Señor. Gloria a Dios. Vamos al libro de Lucas, porque vamos a ver ahora en el libro de Lucas que Dios prepara a aquellos que quiere usar, que Dios prepara a aquellos que quiere usar para vivir los tiempos. Lucas capítulo 4, versículo 7. Lucas 4, versículo 7. Fíjate cómo dice. El 14, perdón. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga,
conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjate cómo el mismo Señor manifestó, cómo Dios mismo había derramado del Espíritu de Dios sobre él, lo había ungido y lo había capacitado para poder cumplir una obra, para poder cumplir la obra que Dios le había encomendado. Así que el Señor, que con su corazón se había definido para Dios, él a los 12 años está en el templo y dice: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Cuando cumple los 30 años, comienza su ministerio en el Jordán, es lleno del Espíritu Santo, y aquí declara a todos los que estaban en la sinagoga, en ese lugar, y dice: hoy se ha cumplido esta palabra, hoy se ha cumplido esta escritura. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para hacer esto, esto, esto y esto. En otras palabras, por el Espíritu fue capacitado para poder cumplir un propósito en medio de su generación, en medio del tiempo en el cual Jesús iba a comenzar, que era un tiempo nuevo para él, era un tiempo de ministerio, era un tiempo donde iba a manifestar la gloria de Dios, era un tiempo distinto al que había vivido, y para eso fue primeramente preparado y equipado para poder vivir ese tiempo. Así que el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús, y Jesús fue fue ungido para poder cumplir ese propósito. Por tanto, vemos esa misma enseñanza que sucedió también en Daniel, que fue equipado para poder cumplir un propósito, por cuanto se definió de corazón para Dios. Jesús estaba definido de corazón para poder cumplir el propósito de Dios, para poder comenzar sus 3 años y medio de ministerio, donde cumpliendo esos 3 años y medio iba a ir a una cruz, iba a morir por nosotros, y el Señor estaba definido, y cuando comienza su ministerio, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová para poder cumplir este propósito. Por tanto, la definición trajo también en Jesús una equipación para poder cumplir el propósito en medio de su generación. Él sí sabía lo que iba a venir porque lo conocía, pero también sabía cómo él quería vivir ese tiempo. Y ese tiempo él lo quería vivir honrando al Padre. Y todo el tiempo dijo: estas son las obras que el Padre ha encomendado. Estas no son las mías, es la obra de Dios. Estas obras que yo hago no son mías, sino que provienen del que me envió. No hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y él vivió todo el tiempo afianzado en el Padre, escondido en el Padre. El que te ha visto a ti, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él estaba escondido en Dios y equipado por el Espíritu para poder cumplir el propósito de Dios. Y esa etapa nueva de ministerio en la vida de Jesús necesitaba también esa unción para poder cumplirla. Por eso yo sé que todos aquellos amados que se definen para Dios, que todos aquellos que se alinean con Dios, que todos aquellos que se determinan para vivir a Dios, terminan, amados, siendo equipados por Dios para vivir el tiempo de su generación y para poder cumplir el propósito de Dios en ese tiempo. Y no es tanto enfocarnos en los tiempos, aunque debemos de ser conocidos en los tiempos, pero no es tanto desviarnos en mirar, sino también lo más importante es mirar al Señor para que alineados con Dios podamos cumplir ese tiempo en la manera en la que lo queremos cumplir, que es en Cristo Jesús. Amén. Y que ese sea el espíritu, que ese sea el corazón de la iglesia. No estar tan preocupados: ay, es que pasa esto, no es que haya un virus, es que haya un tal. Sí, es cierto que Dios nos llama a ser entendidos en los tiempos. Y nosotros debemos de entender los tiempos que vivimos.
Pero lo más importante, amados, es que eso no nos desvíe de mirar al Señor. Que eso no nos desvíe de poner nuestro enfoque en Cristo Jesús. Que eso no nos desvíe de poner nuestra mirada en el Señor y Salvador Jesucristo. Así que el Señor tiene un propósito. Y ese propósito se debe de cumplir. Y se cumple con los alineados, con aquellos definidos para Dios. Fíjate cómo Jesús mismo, en este mismo pasaje, habla de la prueba. Habla de cómo también Él iba a ser probado en su ministerio. Dice el 22, y todos daban buen testimonio de Él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas en Israel y en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en toda la tierra. Y fíjate cómo el Señor está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los abatidos, pero vosotros me diréis, médico, cúrate a ti mismo. Cuando Él estuviera en la cruz, iban a decirle, bájate si eres Dios. Bájate. Iba a ser probada su definición también. Iba a ser probado si él se había definido para Dios. Y en esta misma palabra Él nos está diciendo, y me diréis, médico, cúrate a ti mismo. Yo sé que mi determinación va a ser probada. Yo estoy diciendo hoy que el Espíritu del Señor está sobre mí para cumplir el propósito de Dios. Y también sé que voy a ser probado en eso, pero yo voy a salir victorioso. Porque sé cómo quiero vivir este tiempo y lo quiero vivir honrando al Padre y lo quiero vivir honrando a Dios. Gloria a Dios. Esa es la definición que Dios quiere, que nuestras vidas terminen honrando a Dios, que nuestras vidas sean unas vidas que honren y glorifiquen a Dios en todas las cosas. Gloria a Dios. Muy bien, el libro de los Hechos nos da nuevamente también otro texto que nos ayuda a entender esto, cómo Dios capacita a los definidos y cómo los determinados son capacitados. Fíjate en el capítulo 1, versículo 12, dice el 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dice, y habiendo dicho estas cosas y viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió en una nube que le ocultó de sus ojos. Entonces el 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, dice el celote Judas, hermano de Jacobo, y todos perseveraban unánimes en oración, en ruego con las mujeres y con María, con la madre de Jesús y con sus hermanos. Fíjate cómo ellos se habían definido. Jesús había ascendido al cielo después de haber estado 40 días hablándoles acerca del reino de Dios y asciende en una nube al cielo y reciben la revelación y la palabra del ángel que les dice que ese mismo Jesús que habéis visto subir, así como lo veis subir, también lo vais a ver descender y va a regresar. Y ellos, obedeciendo a la instrucción del Hijo de Jesús, se van al aposento alto y en ese lugar ellos están definidos para Dios, ellos están determinados en seguir al Señor y obedecen a la palabra de Jesús y se definen en ese lugar y comienzan a orar. No saben qué tienen que hacer, pero ellos perseveraban unánimes en oración, en ruego, las mujeres, los apóstoles, discípulos, todos esos 120 definidos para Dios. Iba a venir un tiempo nuevo para ellos. ¿Por qué? Porque Jesús ya no estaba con ellos. Ahí viene una etapa nueva para sus vidas. Ellos no sabían qué iban a afrontar.
lugar, aunque habían sido advertidos por el Señor de las cosas que sucederían, pero ellos no tenían ni idea de lo que iba a suceder y la dimensión que iba a traer la nueva etapa que iban a vivir, pero decidieron vivir esa etapa aferrados a Dios y ahí, unánimes juntos, se definieron para Dios. ¿Saben? No vamos a saber muchas veces lo que está por delante, pero sí sabemos cómo queremos vivir nuestra vida. Eso debe de ser lo que debemos de saber. ¿En qué manera yo la quiero vivir? Yo la quiero vivir para Cristo, yo la quiero vivir para Dios, y yo la quiero vivir centrado en Dios, y eso es lo que yo quiero vivir. Esto le sucedió a ellos. Y ahí, en ese momento, en ese lugar donde ellos estaban unánimes, definidos de corazón, dice el capítulo 2, versículo 1, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron las lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces judíos, piadosos, de todas las naciones que habían venido a Jerusalén. Amados, y por cuanto se habían definido de corazón, habían obedecido. Ellos no sabían qué iba a venir después, sabían que había una promesa que iban a recibir, pero por cuanto fueron definidos, también fueron equipados por Dios. Y ahí recibieron el Espíritu Santo como la equipación necesaria para vivir el tiempo que iban a cumplir, para poder cumplir el propósito de Dios. Y ellos fueron definidos, y al ser definidos, al ser determinados y determinar su corazón para Dios, ahí vino la equipación de Dios también para ellos, para que pudieran cumplir el propósito de Dios. Fíjate qué hermoso, cómo podemos ver, amados, que Dios es un Dios que capacita, que actúa bendiciendo, aprobando, ayudando a todos aquellos que se definen para Dios, aquellos que se entregan a Dios, aquellos que se dan para Dios. Podemos ver cómo Daniel al definirse para Dios fue equipado. Jesús al definirse para Dios fue equipado. Los apóstoles al definirse para Dios fue equipado. Pero sabes, tú y yo cuando nos definimos para Dios también somos equipados por el Espíritu Santo para poder cumplir en la misión. Sin importar qué tiempos van a venir. Van a venir tiempos nuevos, sí. Con Jesús vino un tiempo nuevo. Con los apóstoles vino un tiempo nuevo. En Daniel había un tiempo nuevo. Habían cambios que iban a venir. Pero lo más importante no estaba en lo que iba a venir, sino en quién estaban ellos asegurados, en quién estaban seguros, en quién estaban definidos. Después seremos equipados para cumplir ese tiempo. Gloria a Dios. Cuando yo entiendo eso, cuando yo vivo definido para Dios, entonces las cosas cambian. Entonces los tiempos se viven de otra manera. Vamos a afrontarlo de una manera distinta porque lo vamos a hacer viviendo para Cristo. Gloria a Dios. Dios les dio lo necesario para la nueva etapa en la que entraban. Dios les dio lo necesario para vivir el tiempo nuevo. Así que nosotros debemos vivir de la manera en la que ellos vivieron, definidos para Dios, determinados para Dios, determinados y equipados para Dios. Y yo creo firmemente que en todas las generaciones Dios tiene su remanente y que ese remanente fiel es equipado por Dios para cumplir el propósito de Dios. Así que en medio de esta generación, en medio de este tiempo, viviendo los tiempos que estamos viviendo tan excepcionales, hay una equipación de Dios para vivir los tiempos. Y esa equipación es dada a los que se anilian con Dios, a los que se ponen en orden con Dios. Así que ordena tu vida, ordena tu corazón, ordena si hay algo desordenado, para que Dios pueda acercarse y para que Dios pueda equiparte con lo necesario para poder cumplir este tiempo. ¿Sabes? Los tiempos que vienen no deben de darnos miedo, sino que al contrario, debemos de afianzarnos en Cristo para que podamos vivir los tiempos venideros en la manera correcta. Yo creo que Jesús vivió su ministerio de la manera correcta. Yo creo que los apóstoles vivieron su ministerio y los tiempos que vivieron de la manera correcta. Yo creo que Daniel vivió sus tiempos de la manera correcta. ¿Sabes por qué? Porque no estaba tan preocupado en los tiempos, en el sentido de qué pasará o qué sucederá, sino porque estaba definido en la persona de Dios. Y eso, amados, le llevó a que, aunque los tiempos fueran como fueran,
Él estaba preocupado por vivir en Cristo, por vivir en Dios. Te repito nuevamente la frase que me ministró mucho. Daniel no sabía todo lo que iba a venir a vivir, pero sí sabía cómo lo quería vivir. Y eso me ministra, porque nosotros no sabemos todo lo que va a venir, pero sí debemos de estar definidos en cómo queremos, determinados en cómo lo queremos vivir. Puede ser que cambien las etapas, puede ser que cambien las estancias, pero Dios no ha cambiado. Y ese debe de ser el espíritu con el cual yo pueda vivir estos tiempos, con el espíritu de entender que Dios va a equipar a aquellos que primeramente han determinado su corazón para Dios. Así que el Espíritu Santo me ministraba esta palabra, y esta es la palabra que quiero traerte si en la obediencia a Cristo, para que nosotros podamos verdaderamente definirnos al Señor, para que nosotros podamos determinarnos para Dios. La palabra propuso en su corazón es la palabra se determinó su corazón para Dios. Así que creo que ese es el espíritu de lo que Dios quiere, ese es el corazón de lo que Dios quiere, que nos determinemos, que nuestro corazón sea determinado para Dios. Creo que los tiempos que vienen van a ser tiempos espectaculares, especiales, pero también creo que lo más especial y lo más espectacular ni siquiera van a ser los tiempos, va a ser la manifestación de Dios en medio de esos tiempos, la manifestación de Dios en medio de los suyos. ¿Sabes? Había un tiempo de cautiverio en Babilonia, que era un tiempo especial para los hijos de Dios, para los hijos de Israel. Dios estaba llevando a cautividad a un pueblo por su frialdad, pero por su lejanía con Dios, por su idolatría, por su falta de conocer a Dios y de obedecerle. Pero Dios, en medio de ese tiempo excepcional, hizo algo mucho más excepcional. Y es cómo se manifestó y cómo manifestó su gloria en medio de ese tiempo en aquellos que habían determinado su corazón. Eso fue mucho más excelente. Lo que Dios hizo fue manifestarse en medio aún de ese tiempo. Él no ha dejado de ser Dios y seguirá haciéndolo. Y seguirá manifestando y seguirá obrando en medio de los tiempos. Así que, amada iglesia, siervo, sierva de Dios, hijo, hija de Dios, afianza tu corazón en Dios. No estemos tan preocupados por qué pasará, con miedo, con incertidumbre, sino acerquémonos confiadamente al trono de la gracia y ahí encontraremos el oportuno socorro. Por eso, mi amado, amada, Dios te bendiga y puedas recibir esta palabra en tu corazón, puedas recibir esta palabra en tu vida y esta palabra te pueda ministrar. Voy a orar para que el Señor pues reciba este tiempo y podamos verdaderamente pues dejar que el Espíritu Santo pueda ministrarnos la palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendigo tu nombre, Señor, y te exalto y te glorifico. Y te doy gracias, Dios mío, por tu palabra. Como los definidos también fueron, Señor. Padre, como los determinados también fueron equipados con la equipación del Espíritu, con la equipación de la palabra, con la equipación de las visiones. Dios mío, porque tú, oh Dios, bendices a los que se acercan a ti, les das, Dios mío, para que puedan, oh Dios, vivir los tiempos y los equipas. Gracias, Señor. Sigue equipando a tu iglesia. Sigue equipándonos, oh Dios, para poder vivir los tiempos que vivimos, Señor. No tenemos miedo a lo que vendrá, porque lo queremos vivir para ti. Hemos definido, Señor, cómo vivirlo, Señor. Como Daniel, él no sabía todo lo que iba a suceder, pero sí sabía cómo lo iba a vivir, Señor. Y yo te pido que tú nos ayudes a nosotros en ese entendimiento, Señor. ¿Cómo queremos vivir los tiempos que vienen, Señor? ¿Cómo queremos vivir las etapas venideras? ¿Cómo queremos vivir las estancias que vienen sobre la tierra, Señor? Padre, las queremos vivir con incertidumbre, las queremos vivir con pánico, con miedo, con inseguridad, o las queremos vivir, Señor, determinados para ti, Señor, para que tú puedas llenarnos de la equipación necesaria
para vivir estos tiempos. Yo quiero la segunda parte, yo quiero ser equipado por Dios. Y yo sé que tú también. Oro para que tú seas equipado, equipada en el nombre de Jesucristo, para que tú recibas la equipación del Espíritu en el nombre de Jesús. Gracias.